Esta es la historia de Ruth la Moabita y bueno, aquí hay varias enseñanzas. Y cuando Ruth vino al campo, como ustedes ya han escuchado los personajes, vino al campo de Booz, le pidió permiso de espigar. Esta es una ilustración. Desde un principio nos damos cuenta que esta mujer fue convertida a la fe de Dios, y que esta mujer iba detrás de su sustento, pero nosotros hablamos aquí ahora del sustento espiritual, ¿no? Ella iba a espigar e iba a recoger en el campo, ¿no? El gran benefactor de ese campo era Booz, una figura de Cristo, una figura de la bondad de Dios mismo. Él era el pariente cercano, él era el pariente redentor. Este hombre tiene como figura, ¿no?, las cosas que antes fueron escritas, dice, para vuestra enseñanza fueron escritas, y eran sombra y figura de las cosas que habían de venir, y ahora sirven para amonestarnos y para enseñarnos a cada uno de nosotros. Este hombre representaba aquí el gran benefactor que tiene este mundo, que es Dios, ¿no? El único dador de la gracia, el único dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, que es Dios mismo. Así esta mujer iba a espigar en su campo, y nosotros venimos, ¿no?, ahora a espigar en el campo de Dios, ¿no?, en su palabra, a recoger, ¿sí?, todo lo que necesitamos para nuestra alimentación espiritual, a recoger y a espigar para sustentarnos, para nuestro alimento de cada día. Esta mujer trabajó desde el amanecer hasta la noche, ¿no?, y recogiendo y espigando. Así es de que cada uno de nosotros recojamos y espiguemos, ¿no?, en lo que veamos el día de hoy. Hay varios personajes principales aquí. Noemí, una mujer virtuosa, su esposo Elimelech, sus hijos Malón y Kelión. Ruth, la mujer moabita. Orfa, la otra mujer moabita de su hijo. Booz, el pariente cercano, redentor. Y el personaje más sobresaliente de todos en esta historia, que es Dios, ¿no?, quien gobierna, dirige, actúa y cumple su obra redentora a través de la historia humana. Él es el personaje principal, no solo de la historia de Ruth, Él es el personaje principal de la historia de esta humanidad. Él es el centro del mundo, Él es el único al cual podemos voltear a ver, el único en el cual podemos encontrar redención. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el único al cual debemos amar y adorar, y que habremos perdido y será en vano nuestra vida si no lo hacemos. Notemos en primer lugar el gobierno providencial de Dios. Dice en el versículo 1 que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Esa es una circunstancia gobernada por Dios. El hambre vino sobre Israel. Ellos estaban en aquella tierra que fluye leche y miel, pero habían desobedecido a Dios. El hambre vino sobre esta nación, cayó el hambre sobre ellos, y fue uno de los medios que Dios usó para mover a esta familia. Cuando Dios trata con su pueblo, ya lo sabemos, nosotros tenemos que buscarlo a Él en medio de las pruebas. Vino una gran hambre, y esta familia formada por Elimelech, formada por Noemí, y que después se fueron de Israel. Había muchas tribus en Israel. Ellos tuvieron que cruzar el mar muerto, tuvieron que cruzar el río Jordán y pasar hasta el otro lado y correrse hacia el sur para encontrar la tierra de Moab. Había otras tierras de sus parientes, pero ellos fueron a la tierra de Moab. Cuando Dios trata con su pueblo, no fueron, fíjense bien, se nos platica aquí que estos hombres salieron de Belén y se fueron a buscar, entre comillas, ¿no?, suerte a otro lugar. Pero los demás quedaron ahí resistiendo la prueba, como deben hacer los creyentes.
Debemos resistir las pruebas, no escapar. Debemos volvernos en arrepentimiento y fe y buscar la restauración y sustento en Dios, como hicieron otros allí mismo en Israel. Elimelec, en lugar de resistir la prueba, se fue a Uza, Moab. Si usted me entiende, ¿verdad? En medio del hambre se fue a Uza, Moab, ¿sí? Donde los pastos eran más verdes. Y allí fue para padecer. Fue para padecer y para sufrir. La tradición judía dice que Elimelec fue disciplinado. Y se entiende en la traducción que nos habla de la muerte de él, que sus días fueron acortados. Sí. Esta desobediencia le trajo consecuencias. Y yo digo, ¿cuál desobediencia no trae consecuencias? Todas las desobediencias traen consecuencias. Después que él murió, sus hijos se hicieron transgresores también. ¿Por qué? Porque en lugar los hijos de Israel, ¿con quién debían casarse? ¿Con quién debían juntarse? No os juntéis con mujeres extranjeras porque corromperán vuestros corazones y os irás atrás de sus ídolos. Pero se fue, murió Elimelec. Y sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Se hicieron transgresores. Entonces, otra vez, toda desobediencia trae consecuencias. Sí. Nuevamente la vida de sus hijos terminó rápidamente. 10 años después murió Malón y murió también Quilón. Sí. Y los que habían ido a buscar suerte a Moabusa, perdón la composición de las palabras, ¿sí? Terminaron uno muerto y sus 2 hijos igualmente muertos. ¿Sí? Toda desobediencia trae consecuencias. Irse a Moab fue irse a un país tremendo, ¿no? Donde practicaban la idolatría. Los moabitas eran terribles. Ofrecían a sus hijos cuando estaban edificando una casa para que tuvieran todos bendición, y echaban a sus bebés vivos en los cimientos y eran sepultados ahí. Tenían otra forma de adoración donde eran puestos en los brazos ardientes de Quemos y eran entregados así en sacrificio. Era un pueblo pagano horrible, terrible, y ellos fueron ahí. Entonces sus hijos se casaron así, igualmente desobedecieron. Noemí resume la vida así, 1:13, la vida de ellos, de su familia, de su historia, de su aventura entre los campos de Moab, ¿sí? 1:13, habíais vosotras de esperarlos, les dijo ella a sus nueras, hasta que fuesen grandes. Habían vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. 1:19. Anduvieron ellas pues hasta que llegaron a Belén, y aconteció que entrando Ruth en Belén, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas y decían, ¿no es esta Noemí, que quiere decir placentera? Y ella respondía, no me llames placentera, no me llames dulce, que ese sería su traducción, su nombre, sino llámame amarga, llámame Mara, porque estoy amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sí. Yo me fui llena con mis hijos, buscando aventura, buscando fortuna. Me fui a Moab y dije, me enriqueceré, pasaré el hambre, no sufriré la prueba, tengo medios, me voy para allá y después voy a regresar. Y resulta que Elimelec murió allá, sus hijos murieron allá. Y dice, me fui llena. Y ahora regreso con las manos vacías. Dice, vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis dulce? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hermanos, el gobierno de este mundo no es ciego. El gobierno de este mundo es administrado y conducido por Dios.
cada detalle, cada punto, cada suceso. No cae una hoja del árbol, no cae un pajarillo sin la voluntad de vuestro Padre. Esta mujer Noemí muestra aquí su piedad y su temor reverente a Dios. Ella no decía, qué mala suerte, ¿no? Qué mala pata. Sí, no, los polleros nos fallaron y el trabajo se acabó. No dijo nada de eso, ¿verdad? Ella dijo, el Todopoderoso está tratando conmigo, se ha vuelto contra mí, me ha puesto en amargura, me ha puesto en apretura. Esto es lo que tenemos los cristianos, un Dios vivo. Un Dios vivo, eso es lo que tenemos. Si quieren escuchar las naciones, ¿quién es Dios en medio de nosotros? Es un Dios vivo que trata con sus hijos, que trata con su pueblo, que habla al corazón nuestro. Esta mujer tenía ese mismo Dios, no se rebeló contra él. Ella dijo, no, dice, el Todopoderoso me ha metido aquí en amargura, ha dado testimonio contra mí. ¿Quién sabe si ella fuera una de esas esposas que en medio del hambre le decía a su esposo, vámonos para Estados Unidos, o vete a los Estados Unidos y allá tienes fortuna y luego envías para que nosotros estemos sustentados aquí en México? Y se va el marido para los Estados Unidos y envía el primer mes y el segundo mes ya no envía nada, y a los 10 años se dan cuenta que ya se olvidó de ellos, ¿verdad? Es una historia repetida en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en China, en todas las partes donde van y emigran buscando la fortuna, ¿no? Dios está tratando conmigo, dijo Noemí. Hermanos, el gobierno es providencial. Dios tiene el control de todas las cosas. En segundo lugar, a través de su gobierno providencial, Dios trató con su sierva, Dios trató con su hija Noemí. Esta mujer temía a Dios, amaba a Dios. A pesar de toda su aflicción, no blasfemó, no se rebeló contra Dios. ¿Sí? Por el contrario, en 1:6 de Ruth nos dice, se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab. Y vean la razón, dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios abrió su oído. Dios llevó el mensaje para ella. Dios le estaba diciendo, ven, vuelve a tu casa, vuelve a tu parentela, vuelve a tu tierra y espera en mí. Dios le estaba hablando. Tenía sus oídos abiertos a la voz de Dios. Ella procuró regresar y dejar Moab. Ella obedeció y regresó a buscar a Dios. Y hermanos, así como Dios castiga toda desobediencia, Dios bendice toda obediencia. Cuando ella comenzó a seguir la voz de Dios, y cuando ella comenzó a obedecer y hacer lo que Dios le ponía en su corazón, su obediencia culminó en una grande bendición. Si tú obedeces a Dios, tu vida culminará en una grande bendición. Yo no digo que no te vendrán pruebas, yo no digo que será una vida de cada hora y cada momento de felicidad. No, yo estoy diciendo que tu vida, vista como un todo, ¿sí?, llegarás a entender y a conocer a Dios y conocerás entonces la felicidad. Eso es lo que ocurrirá. Dios en su trato le llevó a esta posición que ella dice de amargura, pero toda obediencia, como estoy repitiendo, toda obediencia culminará siempre en la bendición. Dios en su trato le condujo a ella. En la obediencia a Dios, ustedes lo saben, Dios no promete que siempre nos va a mantener en cierta condición social y con cierta cantidad de dinero en el banco. No dice eso la Biblia. Dios no dice que no se va a enfermar nuestra abuelita, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro pariente. No. Él dice que caminando con Él y obedeciéndole, vamos a conocerle.
Esa es la bendición, caminar de su mano. Caminó Enoc con Dios, creyó Noé a Dios. Todos los héroes de la fe confiando en Él y caminando con Él, en medio del mar, en medio de la prueba, en todo tiempo. Su prueba no duró para siempre. Dios le dio la salida en su momento. Y podemos hacer algunos comentarios. Dios trata con sus hijos, a veces a través del hambre, a veces a través de la enfermedad. Dios está gobernando, a veces a través de la muerte. Murieron su esposo y sus hijos. Cuando nosotros estamos sin Dios es como si nos hubiéramos ido a Moab. Nos vamos al mundo y caminamos de acuerdo a nuestra manera y aprendemos las costumbres y la idolatría de aquí, habiéndole dado la espalda a Dios, como Adán le dio la espalda a Dios. No voy a seguir tus normas y tus reglas, sino que voy a seguir lo que Él me está diciendo, ¿no? Y hasta la fecha, los hombres nacen con una propensión y con una inclinación a seguir lo que el enemigo les está diciendo, con un corazón propenso al mal. Nuestra vida sin Dios ha sido así, como si nos fuéramos a Moab. Hemos aprendido la idolatría y nos entregamos a las costumbres de este mundo. Aprendemos también que la desobediencia siempre trae consecuencias. Siempre traerá consecuencias. Ustedes no creerán como Dios le habla a un predicador, pero yendo en el trabajo escuché a unos que cantaban. Ya ven que dicen, nos da permiso de cantar, y se suben a cantar. Y el que estaba ahí estaba cantando una composición, con mi mente yo en la cabeza preparando, yo le digo a los hermanos, preparando los tamales, y estaba en mi mente la revoltura y todo, y viene y canta de aquel brasero, dice que se fue pensando encontrar felicidad, y regresó muy rápido, dice, pero regresó en una caja. Entonces la desobediencia siempre trae consecuencias. Ahora aprendemos en esta historia, por supuesto, Noemí le faltaba contemplar muchas cosas, le faltaba crecer espiritualmente, ¿sí? Cuando ella regresó dijo, me fui llena y estoy regresando vacía, pero fíjese bien, se fue llena en lo material, ¿sí? Y regresó vacía de lo material, ¿sí? Pero traía caminando, dice, vendrán llorando y lamentándose, pero traerán sus gavillas con ellos. Traía a su nuera ahí, como una gavilla. Había rescatado Dios un alma y Dios le usó a Noemí para rescatar a esta mujer. Traía su gavilla ahí colgada, no venía vacía, hermanos. Verdaderamente ahora había aprendido, había crecido. No se puede crecer espiritualmente, la enseñanza para nosotros, más que a través de que Dios pruebe nuestra fe. No se puede crecer de otra manera. Uno no puede aprender a leer más que tratando de leer y leyendo. Hemos de crecer y robustecer nuestra fe. No pidamos a Dios que no nos envíe pruebas. Pidámosle a Dios que podamos resistir en medio de las pruebas, que a través de ellas aprendamos cómo nos está hablando Él, que lo escuchemos, que aprendamos a seguirle, que aprendamos a obedecerle. No debemos rogar a Dios, quítame esta prueba que no la soporto, sino sujetarnos en obediencia. Jehová me ha traído esta amargura, esta enfermedad, esta circunstancia, lo ha permitido Dios. Dios te sacará abundancia, hermano. Dios te sacará abundancia. Pusiste sobre nuestros hombros pesada carga, dice el Salmo, y nos sacaste abundancia, ¿no? Después de hiciste cabalgar hombres sobre nosotros. Nos metiste en la red, nos ensayaste como se ensaya la plata, y nos sacaste, dice, abundancia. Así, hermanos. Así crece y se fortalece nuestra fe a través de las pruebas. Nuestro oído siempre debe estar abierto a su voz. Cuando Él nos llame, regresar.
regresar, porque todos nosotros nos hemos desviado, ¿no es cierto? Y en algún momento nos hemos equivocado, nos hemos ido a Moab, o nos hemos recargado en alguna confianza personal, en algo, y tenemos que regresar, y a veces nos cuesta trabajo regresar, nos cuesta trabajo humillarnos, nos cuesta trabajo esperar en Él, pero si nos hemos equivocado, hermanos, regresemos. Dios bendice la obediencia. Regresemos a Dios. Arrepentimiento y fe, volviéndonos a Dios en arrepentimiento y fe. Hermanos, tenemos una gran lección aquí. Aprendemos que solo Dios puede sacar bien del mal. Nosotros no. Nosotros solamente somos llamados a obedecer y apartarnos del mal. Pero Dios, como gobernador moral de este universo, como soberano de este mundo, Él administra y gobierna lo que ocurre en este mundo. Y usted dígame, si Dios no puede sacar bien del mal. Contemple la cruz de Cristo. Dígame qué es eso que está viendo ahí. ¿Una traición? Sí, claro, una traición. ¿Qué es lo que está viendo en la cruz de Cristo? ¿Un acto de injusticia? Sí, un acto de injusticia. ¿Un acto de barbarie? Sí, un acto de barbarie. ¿Un acto de ingratitud? Sí, puro mal, rodeado de malos. Y Dios permitió, ¿no? Como dice Hechos 4:27, que lo conocemos de sobra, ¿no? Se juntaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato y los gentiles para hacer todo cuanto tu mano antes había determinado que sucediese. Dios gobierna las cosas. Dios puede sacar bien del mal. Dios usó esta desobediencia y la gobernó para llevar a cabo sus propósitos. Mucha gente no entiende por qué Dios permite el mal. ¿Por qué? O sea, en contraste vemos algo de bien como flachazos en la palabra de Dios, en la obra de Cristo, en toda la bondad que Dios extiende en este mundo. Y todo el mal del que está lleno proviene del corazón humano caído. Cuando los hombres dicen, ¿por qué Dios no hace nada? O sea, Dios, sí. El hombre le dijo, no queremos tus caminos, no queremos tus mandamientos, no queremos tu adoración, seguiremos lo que nuestro corazón nos indique. Y el hombre ha seguido lo que su corazón le indica. Y siempre lo decimos, los estadios están llenos y las iglesias están vacías. Usted no puede comparar, ¿no? Un estadio se llena con 25,000 personas, con 100,000 personas. Y en los templos sabemos 30, 40 personas. Los conciertos están llenos. Pero las iglesias están vacías. Se venden multitud de cuentos, multitud de discos, multitud de libros, pero Biblias, ¿dónde están? Y si las venden y las compran, ¿no las leen? Dios gobierna este mundo y puede llevar a cabo sus decretos eternos a pesar del mal que Él ha permitido. El ejemplo está aquí en Cristo. Es sublime en sacar bien del mal. De esa cruz horripilante y de la muerte terrible de Cristo brota la salvación de sus escogidos. Puede sacar bien del mal. En tercer lugar, vemos que la piedad de Noemí llevó su fruto en este libro de Ruth, la conversión de su nuera. Noemí habló a su nuera, 1:16, de tal manera, con su palabra y con su conducta, escúchelo bien por favor, Noemí era una mujer piadosa y a través de su conducta y de su palabra ganó a su nuera. Suegras, por favor, escúchenlo. ¿Sí? Si usted no es suegra, será suegra algún día. Por favor, no sea metiche y todo lo demás que siempre decimos de las suegras, ¿no? 1:16 dice ahí,
O sea, no reciba a sus hijos, ay hijo, qué bueno que viniste, ya no soportabas los guisados horribles que te hace esa mujer con la que te casaste, ¿verdad? Pero no te preocupes, yo te voy a hacer tus tacos de nopales, que tanto te doy, por favor, guárdese sus tacos de nopales, guárdese sus comentarios. 1:16, Ruth respondió, vean ustedes, la conversión de esta mujer. Noemí habló a Ruth de tal manera con su palabra y con su conducta que en 1:16 encontramos, 1:16 y 17 encontramos la declaración de fe de Ruth. Ruth respondió cuando ella le decía, yo ya voy a volver a mi pueblo, vete tú a tus dioses, vete tú a Moab, regresa. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Qué cosa más maravillosa esta primera palabra? ¿Qué cosa más maravillosa que una suegra y una nuera se lleven así también? Donde tú vayas, yo voy. Donde tú camines, yo voy a caminar. Te quiero, nuera, te quiero, suegra. Escúchelo, nuera, y escúchelo, suegra, ¿no? Donde quiera que vivieres, yo viviré. Le dice a su marido, vámonos más lejos, porque aquí cerca vive mi suegra. Entonces, vámonos hasta Europa, ¿no? A ver a dónde nos alejamos más de ella. No, donde tú vivieres, yo voy a vivir allí. Por supuesto, usted tiene suegra, ¿no? O ya es suegra. Y dice, vea la declaración de fe, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué palabras? ¿Ella de dónde era? Por favor, ¿me lo dice? Moabita, era de Moab. Pero dice, no, ya no soy yo más de Moab, ya no voy a sacrificar a Quemos, ya no voy a seguir a Baal, peor, ¿sí? Yo voy a ser de tu pueblo, Noemí, ¿sí? Yo voy a seguir a tu pueblo, yo compro, yo adquiero, yo me adjunto al pueblo de ¿dónde? Al pueblo de Israel, al pueblo que tú tienes, ¿sí? Y al Dios que tú tienes, ese será mi Dios también. Yo me imagino que Noemí ha de haber platicado con su nuera Ruth diciéndole, nuestro Dios es maravilloso. Nosotros estuvimos esclavizados en Egipto, pero Dios con señales y prodigios y con triunfo nos sacó de ahí y nos dio la promesa de llevarnos a una tierra donde fluye leche y miel y nos trajo a través del desierto. Aunque fuimos un pueblo rebelde, Él se manifestaba. Y fíjate, Ruth, que caminaba como columna de fuego y como columna de nube y nosotros estábamos ahí. Nos dio un tabernáculo para adorarle y Él se manifestaba ahí desde el altar en el Urim y en el Tumín y hablaba a nosotros con su poderosa palabra. Había truenos y relámpagos cuando Él entregó su ley, ¿sí? Y Ruth estaba sorprendida escuchando la voz de Noemí, recordando que en su pueblo llevaban a los bebés y los ponían en los brazos ardientes de un ídolo para ser consumidos. Y tú me dices, Noemí, que tu Dios se apareció en una zarza a Moisés. Y tú dices, Noemí, que cuando el pueblo tuvo hambre, descendió maná del cielo. Y tú dices, Noemí, que cuando el pueblo tuvo sed, Dios les dio agua en el desierto. Yo quiero ser de tu pueblo. Yo quiero tener un Dios como el que tú tienes. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una declaración de fe. Renunció a los moabitas y a su adoración y escogió su suerte y su destino con el pueblo de Israel. Claro, usted me dirá, bueno, es que como Noemí era una persona influyente, millonaria y rica y tenía carretas y caballos y camellos y tenía una gran herencia, sí, inmediatamente Ruth dijo, de aquí soy y me pego con Noemí. ¿En qué condición estaba Noemí? En la peor condición de miseria, ¿no? En la peor condición. Entonces,
no había un interés en Ruth. No había ningún interés económico. Usted escuchó cuando el pariente redentor que ocupaba el primer lugar, cuando le dijeron, Noemí, vende su tierra, ¿la quieres tomar? Tú te toca a ti primero. Le dijo, claro, la tomo. Luego dijo, este es el negocio de mi vida, ¿no? Aquí voy a agarrar unos quebrados y les voy a ofrecer 50 cuando el terreno vale 1,000,000. Entonces, pero cuando le dijeron, vas a tomar a Ruth la moabita, dijo, retiro lo dicho, ¿no? Quédate tú con eso. O sea, entre moabitas e israelitas había guerra, no se querían, no se trataban. Y la moabita, voy a ir tu pueblo, ¿sí? Donde aborrecen a los moabitas. Tu pueblo, donde no quieren a ninguno de los de mi nación, y seguramente yo no voy a ser la excepción. Yo voy a vivir entre ellos, voy a aprender su idioma, voy a adorar al Dios que ellos adoran. Y allí va Ruth, siguiendo a esta mujer. Seguro que algo vio en Noemí que le persuadió, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos muchas personas alrededor de nosotros que pueden escuchar como Ruth escuchó a Noemí, y pueden escuchar cómo Dios trata con sus hijos. Las personas que nos observan, que somos creyentes, quieren ser de ese pueblo favorecido. Cuando nosotros hablamos, Dios me cuida, Dios me guarda, la bondad de Dios, el cuidado de Dios que tiene conmigo, le damos gracias a Dios por esto, por aquello, su palabra me guía, Él me sustenta. Entonces las personas están ahí y dicen, no se equivocan, dicen, yo quiero ser de ese pueblo, yo quiero ser como esas personas que tienen ese Dios. Si usted ha visto eso y ha conocido creyentes así, no lo piense más. Venga a Cristo, venga en arrepentimiento y fe a Cristo, sea del pueblo de Dios, su pensamiento no es equivocado, sea del pueblo de Dios, tome la determinación, tome la resolución de que el pueblo de Dios sea su pueblo y el Dios de la Biblia sea su propio Dios. Ámelo y sígalo y sírvalo. Escuche nuevamente a Ruth diciendo, tu Dios será mi Dios y que Cristo sea también tu Dios. Deja todos los ídolos, deja todas las costumbres heredadas, sigue a Cristo a través de su palabra. Ahora, si escuchamos la vida de Ruth en parte, tenemos que decir que había otra nuera, y esa nuera se llamaba Orfa. Y esa nuera también amaba a Noemí. Y comenzó el camino, y comenzó la peregrinación hacia Belén. ¿Sí? Pero a medio camino, vea lo que ocurrió con Orfa. 1, versículo 14, dice, mas ellas alzando otra vez su voz lloraron, tanto Orfa como Ruth. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y luego Noemí dice, Ruth 1:15, he aquí tu cuñada, su concuña, ¿no? Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Se volvió Orfa, se volvió a su idolatría. Y esto nos tiene una gran enseñanza para nosotros. Hermanos, tenemos muchos parientes en este mundo y amistades a los cuales queremos mucho, entre ellos nuestros padres, entre ellos quizás nuestros esposos y nuestras esposas, nuestros hijos. Y existe una relación profunda entre ellos y nosotros, nos amamos, pero escúchelo bien, ¿sí? No es suficiente el amor natural para permanecer juntos. Se equivocaron los Beatles cuando dijeron que el amor los mantendría unidos. El amor natural no te puede mantener unido para siempre. Es bueno el amor natural, pero llegará un día en que los que amamos a Dios y los que tienen solamente el amor natural
serán separados. Orfa amaba a su suegra, la amaba tanto como la amaba Ruth, pero no le alcanzó su amor natural. Ella se regresó al mundo y se regresó a sus dioses. Yo les digo así, nosotros tenemos nuestros hijos y les decimos, amen a Dios, busquen a Dios, porque de otra manera el amor natural no prevalecerá, vendrá el fin y ese amor natural no alcanzará para que estemos juntos. Será como en las películas, ¿no? Donde el brazo de los padres y de los hijos se irá separando poco a poco porque el amor natural no nos permitirá traerlos al cielo. Ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que volverse a Cristo, ustedes tienen que creer en Cristo, tienen que buscar a Dios. De otra manera se dará la separación. Deben buscar a Dios. Es obvio, ¿no? Que las buenas compañías y las buenas amistades cuentan. Tanto Noemí como Orfa, tanto Ruth como Orfa recibieron una buena influencia de su suegra, ¿verdad? Claro, si tenemos buenas amistades, cosecharemos buenas cosas, ¿no? ¿Cuáles de tus amigos son creyentes? ¿Cuáles de tus amigas son creyentes? ¿Tus amigos son del mundo? Sí, velo pensando. No alcanzará. Se terminará en un día. Busca una relación más duradera. Una relación con Cristo. No se separa uno jamás de Cristo. Y es obvio que aquí hay aplicaciones grandes para las mujeres, para los hombres también, especialmente para las mujeres. Aquí voy a señalar alguna breve cosa porque quizás lo toquemos más otro día. Aquí hay aplicación para la relación tormentosa entre suegra y nuera, ¿no? Muchas aplicaciones para la relación tormentosa entre suegra y nuera, entre nuera y suegra. Tú eres suegra, entonces ve a Noemí, es tu ejemplo a seguir. ¿Eres suegra? Te lo pregunto, ve a Noemí. Imítala en todo lo que ella hizo. Sé ejemplo para tu nuera. Ámala, cuídala, protégele, háblale de Dios. Gana a tu nuera. Te toca ganar a tu nuera. Eres tu nuera. Entonces ve a Ruth. Ve a Ruth. Imita a Ruth. Y sigue a Dios. Hay unas nueras que se ponen a entrar en conflicto con su suegra. ¿Sí? Cuando viene la suegra, en lugar de actuar como Ruth, ¿sí?, actúan por su propia cuenta. Y dicen, sí, pues usted quiere mucho a su hijo, pues usted hágale de comer. Órale. ¿Sí? Y empiezan las frijoles quemados le va a dar. Como, en lugar ¿de qué? En lugar de ganar a su suegra. Te toca ser nuera. Gana a tu suegra. Sé humilde. ¿Sí? ¿Verdad que tú no sabes hacerle estos frijolitos como le gustan a mi hijo? No, suegra, no sé, pero si usted me enseña, voy a aprender a hacerlo. Si se los voy a preparar a su niño. ¿Verdad que tú no sabías que mi hijo prefiere estas y estas y estas? No, suegra, no me diga, no sabía yo, pero de veras, suegra, qué bueno que usted me lo dice, porque ahora voy a procurar cuidar más como usted. Claro, nunca lo voy a cuidar como usted lo cuidaba, eso jamás. ¿Me explico? Gana a tu suegra. Mujeres, dicen mujeres piadosas y virtuosas, pero algunas nueras se convierten en mujeres rabiosas, que es diferente, ¿no? Y un pleito así, no vas a ganar este pleito, nadie gana en este pleito, ni la suegra ni la nuera, ¿no? Descuartizan al hijo nada más. Una lo jala por un lado y el otro queda descuartizado, ¿no? Sin brazos, sin piernas, lo divide y al rato sale culpable de todo por bruto, ¿verdad?
En cuarto lugar, veamos aquí la gracia preventiva. Vaya a Gálatas 1, por favor. Lo que se conoce como gracia preventiva, el favor de Dios específico. Hay una gracia, ¿no? La gracia es eterna, pero aquí la gracia preventiva que tiene que ver específicamente, si Pablo habla de ella aquí en Gálatas 1, en el versículo 15, cuando dice, cuando plugo a Dios, cuando le plació a Dios, 1:15 de Gálatas, que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, Pablo está hablando desde el momento en que, ¿qué? Desde el momento que le apartó Dios, desde la eternidad. No está hablando de la eternidad. Él corta el tiempo y se adelanta, dice, hasta el tiempo cuando yo estaba en el vientre de mi madre. ¿Sí? En el vientre. Y luego, desde ahí arrancó el asunto hasta, dice, me llamó por su gracia. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? La gracia preventiva de Dios actuando en Ruth. Yo pregunto, ¿Ruth fue salva? Es obvio que fue salva, ¿no? ¿Desde cuándo Dios le había escogido para salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Pero resulta que el Dios que iba a salvar a Ruth era el Dios de Israel, no era el Dios de Moab. Entonces era prácticamente imposible que Ruth fuera a Israel, a menos que ¿qué? A menos que Dios la fuera a buscar. Sí. Cristo dijo, ¿no? Ya saben ustedes que judíos y samaritanos no se tratan. Cuando viajaba Jesús desde Belén, ¿sí? Desde Nazaret, quiero decir, desde Nazaret, para venir a Jerusalén, rodeaba Samaria. Pero luego dijo, no, ahora no nos vamos a ir por aquel lado, ahora nos vamos a ir por la autopista, tengo que pasar a Samaria, ¿verdad? Y se fue a pasar a Samaria, porque tenía una cita ¿con quién? Con la mujer samaritana, ¿verdad? Así Dios. Usted dice, ¿cómo fue eso? ¿Sí? Mandó a Elimelech, ¿sí? Mandó a Noemí, porque tenía a Ruth que debía traerla. Y le interesaba mucho a Dios traerla, porque resulta que habiendo muchas mujeres en Israel, habiendo muchas viudas en Israel, ¿sí? Dios fue a Sarepta de Sidón con los horribles sidonios. Y habiendo muchos leprosos en Israel, Dios fue por Naamán el sirio. Y habiendo muchas mujeres en Israel, Dios fue porque quería incluir a una moabita en el linaje real del Mesías que vendría, y fue por ella y la trajo y la persuadió y ella permaneció. Y de ahí, como nosotros sabemos, vino Obed y después Isaí y después el famoso rey David, ¿no? ¿Qué es lo que leímos? Él la había escogido y le había dado un destino eterno en el linaje de Cristo. Una moabita en el linaje de Cristo. Por supuesto, los teólogos ven aquí la entrada de los gentiles. La entrada de los gentiles entre el pueblo de Dios. Dios la llamó y le buscó a través de la vida de Noemí. Ya de ser evidente para todos nosotros que nada de esto que ocurre en nuestras vidas es casualidad. Siempre Dios nos está llamando. Siempre Dios actúa con esa gracia preventiva. Y siempre nos volvemos a pensar, ¿cómo es que yo nací? ¿Dónde nació usted? Por favor, dígamelo, no lo grite, solo piénselo. ¿Dónde nació usted? ¿Quiénes fueron sus padres? Hay algunos casos, dice, pues mi papá nació en Baja California y mi mamá en Yucatán. ¿Y cómo fue? Pues cómo fue. O sea, quién sabe cómo estuvo el asunto, pero se juntaron y usted está ahora aquí. ¿Y cómo es que a mí me mandaron a estudiar en tal parte y resulta que ahí conocí a la que ahora es mi esposa? Pura chiripada, dirían aquí en el mundo, ¿no? Pura casualidad. No, Dios está gobernando. ¿Por qué? Tú no sabes si de tus lomos vendrá, ¿sí?, alguien que Dios quiere usar para la gloria de su nombre.
No deseches el llamado de Dios. No deseches el escuchar la palabra de vida. Dios te ha colocado en el destino que tú quieres, porque si ya no lo habías visto, ya ha de ser evidente que Dios está tratando contigo. Él trajo el hambre, Él trajo la enfermedad, Él trajo la muerte, Él te está llamando, Él está hablando. Ha visitado Moab, ha visitado Querétaro, ha visitado México, ha visitado muchos países. ¿Para qué? Para traer a los suyos como trajo a Ruth. Para traerte a ti. Si no endureces hoy tus oídos y si no endureces hoy tu corazón, para que tú puedas decir, como dijo Ruth, el pueblo de ustedes será mi pueblo y el Dios de ustedes será mi Dios también. Ojalá que cada uno de nosotros podamos decirlo y agradecerle a Dios. Dios, yo no sabía cómo me trajiste. O sea, para darles una historia y una ilustración del propio predicador, ¿sí? Hace 20 años, ¿sí? Yo decía, voy a irme a vivir a Guadalajara, a Monterrey, a los Estados Unidos, a ver a dónde, pero jamás en la vida voy a ir a Querétaro. Jamás en la vida. Tuve una experiencia lastimosa en la preparatoria, viniendo a la ciudad de Querétaro. Y yo dije, este pueblo no me gusta. La providencia de Dios me condujo aquí. Amo Querétaro, pero eso no importa. Amo al Dios de Querétaro. Amo al Dios de la Biblia. Cristo me ha perdonado de mis pecados. Ahora entiendo que todo lo que Dios hizo y cómo me trajo y me llevó y me condujo era simplemente porque Él quería traerme aquí, porque Él tenía pueblo aquí, porque Él quería salvarme, quería tener misericordia de mí y la tuvo. Y también, ¿qué crees? Tener misericordia de los que escucharon a ese hombre que ahora es predicador, que abandonó a los moabitas, que dejó su vida de pecado y de miseria y fue traído a la convicción. Su vida de ateísmo le dio la espalda y fue traído. Tú no puedes creer que el que está hablando delante de ti era un ateo, hasta que alguien le predicó y el Espíritu Santo y la gracia de Dios le condujeron a decir, tu Dios será mi Dios. Yo quiero ser de ese pueblo. Sí. Y por la gracia de Dios estamos ahora aquí. Hermano, la gracia preventiva actúa en cada uno de nosotros de mil maneras. Y hoy Dios está extendiendo su mano, toma su mano, estrecha su mano. Sí. Abrázate de Cristo, pídele perdón, pídele que te dé un destino para que puedas decir, donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tú serás mi pueblo, tú serás mi Dios, ¿sí? Y nada nos va a separar, nunca, ni el pecado, ni ninguna cosa. Así que abracémonos de Cristo, hermanos. Él es la fuente de toda la gracia y de todo el poder y de toda la bendición. Seguiremos hablando de este tema. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a hacer una oración.